bienvenidos al análisis de a las 8:45, lunes por la noche, y como todos los lunes junto a Carmina Valdizán. Anoche lo dije, hoy me toca con Carmina, así que Carmina, buenas noches, un gusto. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Yo muy bien, ¿y usted? Pues muy bien. Sí. Es un día interesante. Llovió. Llovió mucho. Sí, llovió por mucho. eso es interesante. Bueno, ojalá que ya se mantenga porque había bastante calor, pero que empiece a bajar un poco la temperatura, pero sí maneje con precaución porque sí, el asfalto está muy... Sí, hay demasiado hollín y aceite en las calles. Así es. Eso ahí tiene razón. Pero bueno, por eso fue interesante el día. Bueno, no, hubieron muchos sucesos en el ámbito internacional. Ya Mariupol, el ejército ucraniano se retiró, Rusia entra, Hungría dio su negativa en la Unión Europea. También Turquía dijo que no está bromeando con el veto en la OTAN. O sea, es un día muy... Mañana llega una delegación de Suecia y de Finlandia a Turquía. Así es. Pero usted nos tiene ascuas aquí. Lo más importante del día, dice usted, en el acontecer nacional. Correcto. Ya tenemos la confirmación y hasta juramentada doña María Consuelo Porras, la autora, como nueva fiscal. Bueno, continúa su periodo como fiscal del Ministerio Público por 4 años más. Bueno, y con esta noticia que nos reconfirma Carmina, pues damos por enterado a ustedes de que ese será el tema de hoy por la noche, con 2 analistas de la casa, diría yo, porque con frecuencia los invitamos a que nos ayuden a comprender las dinámicas del país. En ese sentido, le doy la bienvenida a Conrado Reyes y también a Arturo Miranda. Ambos, buenas noches, un gusto en saludarlos. Carmina, Mariano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mariano, buenas noches, Carmina. Gracias por aceptar la invitación. Asumo que no vinieron porque está lloviendo y no querían mojarse, ¿verdad? Es correcto, es peligroso. Bueno. Sí. Bueno, después de varios días de estar en la espera de la decisión del presidente, pues hoy por la tarde, el presidente de la República, en un evento en el Palacio Nacional, dio y confirmó, como ya lo mencionó Carmina, confirmó a Consuelo Porras en el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Lo hace en las atribuciones constitucionales que le delegan precisamente al presidente de la República de una manera soberana, autónoma e independiente, que el presidente de la República designe al fiscal general y jefe del Ministerio Público a partir de una lista que le envía una comisión de postulación. Así que en el discurso del presidente escuchamos la repetición de los artículos constitucionales y del artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que le habilitaban y le otorgan esa potestad al presidente de la República. Y bueno, a partir de eso, pues las pasiones se desataron. Hemos visto toda la tarde, noche, una serie de reacciones, incluso del gobierno de los Estados Unidos, trasladando o comunicando una decisión en relación a la señora fiscal general y su señor esposo. Y sobre todo esto vamos a tratar. Conrado Reyes, a ver, las lecturas, las primeras apreciaciones sobre la decisión del presidente de la República de Guatemala. Pues gracias, Mariano. La verdad es que no ha sido una decisión fácil por lo que se ve. El presidente estuvo sometido a diferentes tipos de presiones, tanto internas como externas, es evidente. Los medios de comunicación tradicionales, como los conocemos, los escritos, fueron los que más bombardearon las últimas 2 semanas, con diferentes columnistas, con sesgos ideológicos evidentes, con factores que atentan contra la armonía y la paz social incluso, y el espíritu de los guatemaltecos, motivando, instando a que realmente no se diera una decisión como la que se tomó. Como bien lo hemos comentado y ustedes lo han dicho claramente en varios programas y hoy lo repite Mariano, es una decisión que solo compete al presidente en el ejercicio del cargo presidencial por mandato de la Constitución. Presentada la lista, cualquiera de los 6 que iban en la lista podía haber sido designado. Yo les soy sincero, tenía mis serias dudas todavía hasta el día de hoy en la tarde que el presidente fuera a decidir por el actual Procurador General de la Nación, lo cual podría haber representado para él un menor desgaste
con la comunidad internacional del G13, que es liderado, como ya sabemos, por uno de los países dominantes en el continente y el mundo, pero que efectivamente no fue así. El presidente tomó una decisión, lo dijo en el acto de esta tarde, independiente, con la responsabilidad constitucional que tiene, consciente de esa responsabilidad, que creo que es lo mejor, y posiblemente, diría yo, a sabiendas incluso que uno de sus ministros acaba de ser antejuiciado, está sometido ante juicio como consecuencia de las últimas investigaciones reabiertas después de varios años que las autoridades que se encuentran prófugas tenían sin procesar ese expediente. Entonces, a pesar de todos esos factores externos, coyunturales, nacionales e internacionales, el presidente toma esa decisión. Hay que reconocer que el guatemalteco en su momento tomó la decisión de elegirlo a él como presidente y como consecuencia le delegó esa responsabilidad y no habrá más que asumir la responsabilidad y la fiscal general tendrá que dar claras evidencias y muestras de que sigue y seguirá siendo una persecución sin distinción de ningún tipo contra toda persona que ha cometido ilícitos, pero especialmente contra los más graves que se han robado y han vilipendiado el erario público o los fondos de la cooperación internacional destinados a Guatemala, que nunca llegaron a los proyectos y a los programas para los cuales estaban destinados. O sea, todavía esto creo que va a dar mucho más de resultados. Eso es lo que esperaría el pueblo de Guatemala, que realmente no se quede ningún funcionario, ni ni los anteriores gobiernos, ni que esté prófugo o no, sin que algún día la justicia impere en nuestro país. Licenciado Miranda, ¿cuál es su impresión y su primera lectura sobre lo que sucedió el día de hoy? Bueno, en primer lugar, tal como lo dijo el doctor Conrado Reyes, es una decisión que el presidente toma con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y hago énfasis de la República de Guatemala. Quiere decir que el presidente, el que preside el Ejecutivo en las competencias que la Constitución le da, pues toma una decisión dentro de la nómina de 6 candidatos que le puso la comisión a su vista. Tuvo a bien de hacer unas entrevistas, una serie de entrevistas, las cuales fueron públicas, todos los medios tuvieron acceso a ellas. Pero mientras la ley sea como está y la Constitución esté como está, pues no hay de otra. El presidente tiene las facultades soberanas que le otorga la Constitución para elegir a quien él considere la persona más idónea a su leal saber y entender, y bajo las premisas de haber revisado los currículos, las entrevistas, etc. Entonces, si no cambia la ley, pues y vamos a seguir los lineamientos de todas aquellas personas que están en contra de esto, pues podríamos designar a todas aquellas personas que algunos medios de comunicación o algunas organizaciones quieren poner, y eso no se puede hacer. Los lineamientos los determina la ley, y la ley es la fuente primordial en Guatemala. Entonces, desde este punto de vista, el presidente hace lo que está enmarcado en la ley, y la persona que él designa es la que él más creó idónea para continuar en el cargo, en este caso, en frente del Ministerio Público, tomando en cuenta no solamente las políticas criminales que puedan llevarse, sino también la experiencia administrativa, porque hemos de recordar que no solamente es la fiscal general en la persecución penal, sino también jefa del Ministerio Público. Entonces, hay que tomar en cuenta esas dos facetas en cada uno de los candidatos para ver que lleve bien administrativamente el Ministerio Público y además la política criminal. Entonces, para mí realmente no hubo ninguna sorpresa, ya que desde el principio ya fue la mejor calificada de la comisión de postulación, y eso en la Corte de Constitucionalidad avaló la razón para incluirla como la sexta aspirante. Entonces, todo siguió conforme al Estado de Derecho de Guatemala, y en ese orden de ideas, pues, al que le guste, bueno, y al que no le guste, bueno también, porque definitivamente no se puede hacer nada en contra de esa decisión, porque está enmarcada completamente dentro de lo que enmarca nuestra ley suprema en la República de Guatemala. Para mí no hay ninguna sorpresa. Es una cuestión propiamente, hubiera sido uno o el otro, simplemente fue una decisión enmarcada en la ley. Subrayo las expresiones de ambos
somos una república, somos la República de Guatemala, libre, soberana, independiente, no somos Estado anexo, no somos una isla, no somos un apéndice, somos libres, soberanos, independientes, y los dos han hecho un énfasis en que es una decisión del presidente de nuestra república. En ese orden de ideas, Arturo Miranda, Conrado Reyes dijo, asumió el desgaste político, pero ¿acaso no es lo que uno espera de un gobernante, que tome las decisiones independiente si hay o no desgaste político? Porque al final el gobernante tiene que tomar decisiones, eso es lo que sucede después de una elección, que se asume, hay que asumir las responsabilidades, hay que tomar las decisiones, y será la historia la que juzgará si se equivocó o no. ¿Por qué tanto énfasis en un posible desgaste político? Bueno, hemos de recordar de que las decisiones presidenciales o el que preside un órgano ejecutivo siempre va a tener un desgaste político. Es decir, es más, cuando lo elegimos, no lo elegimos con el 100% de la población con derecho a voto. Hay un claro abstencionismo, y dentro de las personas que van a votar hay algunos que votan en contra y otros que votan a favor. Desde un principio no cuenta con el 100% del índice de popularidad en una nación, eso es claro. Pero obviamente el desgaste durante una gestión se va dando por las distintas decisiones que se van tomando, que desde ningún punto de vista son fáciles. Existen decisiones económicas, existen decisiones políticas, existen decisiones de salud, existen decisiones del sector de mis relaciones y de las relaciones internacionales. Toda decisión tomada por quien preside un órgano del Estado va a tener un desgaste político, porque siempre van a haber personas que están a favor y personas que están en contra. Es decir, y como claramente lo dice usted, Mariano, es la historia la que va a dar el balance final de la decisión tomada. Ahora no la estamos viendo. Obviamente, la gestión de la doctora Porras en todo lo que van estos últimos 4 años ha sido polémica. ¿Y por qué polémica? Porque sí ha perseguido criminalmente a aquellos exfiscales que han actuado, según la tesis del Ministerio Público, fuera del margen de la ley, porque no se puede combatir la impunidad con impunidad. Entonces, eso es lo que creó esa animadversión de ciertos sectores que quieren correr sangre y que quieren ver castigar a las personas antes de un debido proceso. Pero hemos de recordar de que no solo el Ministerio Público solamente tiene la persecución penal, pero al final de cuentas quienes toman las decisiones de ligar a proceso o no a una persona, de girarle una orden de aprehensión, es el organismo judicial. Entonces no tiene nada que ver. El Ministerio Público solo en la cuestión acusatoria o en el sistema acusatorio que tenemos solo arma la investigación, y si a juicio del Ministerio Público tiene elementos suficientes, ataca. Pero obviamente esto creó esta animadversión de ciertos sectores que se oponen con sesgos políticos e ideológicos a este actuar. Pero nadie es superior a la ley, y entonces el actuar de un fiscal tiene que ser siempre apegado a derecho conforme a los elementos de investigación. Eso acarreó esa animadversión y las presiones al presidente para que tomara una decisión distinta a la que tomó. Como repito, toda y no solamente esta decisión va a acarrear animadversiones y desgaste político. Pero obviamente en el transcurso del tiempo, y es lo que tiene que hacer la fiscal general de aquí en adelante, es demostrarle a la población de Guatemala de que él tomó la decisión adecuada. Una vez ella haga un trabajo correcto, apegado a derecho, apegado a la ley, dentro del marco de la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público, entre otras, le dará la razón y el soporte a la decisión que tome el presidente, y eso bajará esa animadversión y ese desgaste político. Pero realmente ya no es una cuestión del presidente, pero tiene que contar con ese trabajo de ahora en adelante de la doctora Porras, porque es simple, ella tiene que hacer su trabajo conforme a derecho, y entonces, en ese orden de ideas, ahí como dice usted, el tiempo dará la razón si se tomó la decisión correcta o no. Decisión que, repito, está enmarcada dentro de los parámetros que la Constitución indica. Doctor Conrado Reyes, la fiscal general ha trabajado muy bien con los organismos internacionales, entiéndase Homeland Security, la DEA, el FBI y demás instituciones. Inclusive ellos han felicitado a la fiscal general en su trabajo. Independientemente de eso, en el ámbito nacional ha puesto al día mucho de la mora judicial que está trazada dentro del Ministerio Público,
y todo eso es una labor que es importante, sobre todo con un nombramiento que es para la función administrativa dentro del Ministerio Público, pero que es una decisión política. En base a eso, ¿cuál sería la evaluación que usted le daría al desempeño de la fiscal? Las agencias del gobierno federal de Estados Unidos que mencionó Carmina son agencias que marcan la historia de la investigación y la persecución del delito en Estados Unidos al más alto nivel, con equipos altamente profesionales y que incluso tienen unidades especializadas para combatir la corrupción dentro de cada una de sus entidades o agencias. ¿Por qué menciono esto? Porque si estas agencias, con el nivel de desarrollo y de investigación criminal que les caracteriza y la historia de realmente mantenerse al margen de relaciones con individuos o con personas que no fueran en una misma línea de honestidad y transparencia, dice bastante en el hecho de estar íntimamente relacionados y reconociendo los esfuerzos y las innumerables acciones de política criminal en el país liderados por la licenciada Consuelo Porras, especialmente en el hecho histórico del número de extradiciones que durante los 4 últimos años de la gestión de la doctora Consuelo, pues se han realizado y se seguirán realizando seguramente en el país, tanto de prófugos o de personas buscadas por la justicia federal, la justicia de Estados Unidos por medio de sus oficinas de agencias de investigación y contra el crimen a nivel federal, como también por la colaboración que como país tenemos al pertenecer a diferentes instancias de investigación y persecución del delito. Entonces, en resumen, este es una serie de esfuerzos reconocidos por las más altas agencias federales del gobierno de Estados Unidos. Diferente es las decisiones políticas que pueden emanar de algún grupo o alguna persona del Congreso de ese país o de la oficina o de la Cancillería o el Departamento de Estado, como se le llama, de ese país, que más que todo obedecen a decisiones de administración política gubernamental de ese país. Entonces, hay que entender también mucho que en Estados Unidos el sistema es eminentemente un sistema federal en donde las oficinas de este nivel realmente ocupan una posición preeminente, especializada en cada una de las áreas de persecución de los ilícitos que se les ha encomendado por el sistema de administración pública, de gobierno y de justicia de Estados Unidos. De esa cuenta, por ejemplo, recordemos cómo se ha extraditado a expresidentes, a exdiputados o a diputados, etcétera, a exdirectivos del fútbol, por ejemplo, y no solo de Guatemala, sino de muchos países del mundo, en el sonado caso FIFA, por ejemplo, en donde la Fiscalía de Nueva York, si no recuerdo mal, fue la que planteó esos casos y no tuvo nada que ver ni nada que decir el Departamento de Estado o ningún congresista. ¿Por qué? Porque ellos saben que no pueden interferir en una investigación o persecución, a menos que quieran incurrir en delitos federales, y en ese caso también ellos entrarían en hechos de investigación obligada del gobierno federal. Entonces, sí es muy complejo para el ciudadano común y corriente, para las personas que incluso no conocen muy bien la operación y el sistema de las agencias federales, entender por qué estas agencias de tal nivel realizan este pronunciamiento, incluso esta suscripción de acuerdos y convenios con el Ministerio Público a cargo de la doctora Porras, y por qué por el otro lado actores políticos también del gobierno de Estados Unidos realizan otros actos que pudieran concatenarse más como actos de influencia política en el extranjero. Y como bien lo dijo en su momento, creo yo, el presidente también, aparte del discurso que dio hoy en la tarde,
a pesar de esas presiones internacionales o externas, pues él ha tomado una decisión y esa decisión se tiene que respetar. Los gobiernos del extranjero, los que sean gobiernos amigos, tendrán que respetar una decisión constitucional del gobierno de Guatemala. Y cabe mencionar que recientemente con la crisis petrolera, de hecho, hay una delegación o una delegación y hay un acuerdo ya, según lo han anunciado los medios internacionales, con gobiernos que hace 4 años o menos en Estados Unidos fueron declarados que no era ni siquiera posible tener relación o vínculo el gobierno de Estados Unidos con esas autoridades, en Sudamérica específicamente, y en Asia también. Entonces, hay que entender que la política en esos países realmente puede variar de un año a otro. Lo que hoy era o podría ser una cancelación, por ejemplo, de vuelos a Cuba, mañana puede ser autorización a cualquiera que quiera viajar a Cuba o a cualquier aerolínea que quiera hacer vuelos comerciales a Cuba. O sea, dándose incluso embargos de 60 años o 50 años, que es una decisión política que el gobierno federal poco le interesa o podrá hacer. Conrado, perdón que lo interrumpa, pero a ver, el tema de Estados Unidos creo que ya lo hemos abordado lo suficiente. Creo que si seguimos es darle una importancia que realmente la hemos criticado y que no debemos de seguir. Y yo solo quiero cerrar para plantearle a usted una pregunta bien importante. Leyendo lo que el Ministerio Público le respondió al comunicado del Departamento de Estado encabezado por el secretario Blinken, y es: el Ministerio Público es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente internacional. Con eso, con esa cita, con esa lectura, quiero dar por cerrado ese tema de Estados Unidos y pasarle a la pregunta que creo que más nos debe de ahora preocupar a los guatemaltecos. ¿Qué sigue? La doctora Porras, recuerdo el 17 o 18 de mayo del año 2018, aquí con Carmina, vino y nos comentó cuáles eran sus planes. Y los ha empezado a implementar. Y ha mostrado algunos avances, pero también ha tenido algunas cosas que se le han complicado más. ¿Qué podemos esperar y qué le podemos exigir hoy a la confirmada fiscal general? Porque el tema del Ministerio Público es un tema fundamental. Sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay condiciones para inversiones. Sin justicia no hay otras cosas importantes para la convivencia humana. Entonces, Conrado Reyes, focalicémonos que a su criterio, qué es lo que corresponde en este momento y dejemos a la República Federal Constitucional de los Estados Unidos de América con sus cosas. Ok, con mucho gusto. En primer lugar, creo que la doctora Porras tiene muy claro cuáles son los proyectos y las actividades o acciones de índole administrativo, financiero y de recursos humanos que a la fecha no se han implementado o han tenido demasiados obstáculos en su implementación. Por ejemplo, la implementación o la ubicación de fiscalías en los 340 municipios requiere y demanda urgentemente que en los próximos 6 o 12 meses, a más tardar, cuente con suficiente personal especializado y profesional en todas esas sedes. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente, por la ley de compras y contrataciones, por 1000 factores, por el sistema interno de reclutamiento, etcétera, o puede ser incluso por ejecuciones presupuestarias, no se ha podido contratar o no han podido atender en cada sede nueva de la Fiscalía a la demanda local. Ahora, también esto hay que tenerlo claro, no es de réplica que si en el municipio de Almolonga se instaló una sede, por decir un nombre, que requiere 2 personas y un profesional, no es igual que en la democracia, ahí nomás, en otro departamento, pero fronterizo con Quetzaltenango, requiera el mismo personal. Puede ser que los índices de criminalidad y de denuncia de uno u otro sean ínfimos. En todo caso, lo que se hace es una aproximación. 2, otra serie de situaciones que requiere la institución
y que nos obligan los tiempos después de pandemia. Agilizar los trámites y las actividades de declaraciones de personas víctimas o de testigos en la investigación por medios electrónicos, incluso las audiencias con presencia virtual de los abogados, ya sea defensores o de los abogados auxiliantes de los denunciantes. O sea, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, y les cito dos asuntos prácticos, inmediatos, que sí tienen contrariedad en implementación derivado a los procesos que todavía datan de sistemas, diría yo, de los 80, 90, cuando mucho, en el sentido de la forma. Hay que actualizar todos los sistemas de contratación, evaluación, selección, etcétera, y toma de decisiones administrativas, financieras y presupuestarias, porque de lo contrario el retraso se va a incrementar en la implementación y la cobertura que ya se tiene. Y el presidente también en el discurso que dio hoy, en la charla que dio hoy inicial antes de anunciar la decisión que había tomado, decía claramente, el presupuesto del Ministerio Público se ha incrementado en más del 90% durante el gobierno actual. Ok, está ya el recurso financiero y presupuestario ahí. Ella también tendrá que salir y evaluar y decir, mire, sí, es cierto, presupuestariamente está eso, pero la ejecución o la entrega real de ese porcentaje no existe. Nos han dado o trasladado fondos en un 40, un 50, un 60%. Hay cosas que tienen que evidenciarse para que todo funcione, y yo me ubico en esas funciones porque si no hay recurso humano y si no hay medios tecnológicos o acciones administrativas de regulación interna que la propia fiscal puede hacer para precisamente aprovechar la tecnología y accesar todos sin necesidad de riesgo para las víctimas, o agilizar tiempos para fiscales y para abogados también que auxilian a las víctimas, lo puede hacer, pero tiene que regularse, tiene que reglamentarse inmediatamente por la señora fiscal. Eso vendría a ayudar mucho en los procesos de verificación de denuncias, de verificación de hechos delictivos y también en la recopilación de medios de investigación, así como en la lista de análisis de medios que el fiscal posteriormente tendrá que realizar. Y no digamos también la evaluación interna que tiene que hacer la propia fiscal de todos los jefes de sección. ¿Por qué digo esto? Porque hay fiscales de sección que llevan bastantes décadas ahí y todavía no logran sumarse al trabajo en equipo y a los resultados planteados por la administración. Si realmente eso es así, tendrán ellos mismos que evaluar y realizar a conciencia su decisión de si deben o no seguir en la institución. Y premiar o privilegiar a aquellos que realmente ya tienen una trayectoria, una carrera demostrada de honestidad, de transparencia y de resultados, para también ubicarlos en las posiciones que den mérito y den resultados a la población. Esos puntos me podría permitir exteriorizar en este momento. Muchísimas gracias, licenciado Miranda. Uno de los principales retos de la fiscal general es trabajar con un gobierno que no la nombró y todavía no sabemos cuál será el presidente de la República. Así que es un año electoral, habrán procesos electorales, habrán muchísimas cosas que tendrán que sacar adelante. ¿Cómo ve usted ese reto para la fiscal general? Mire, principalmente los retos que tienen que ver a vistas de las próximas elecciones tienen que ser totalmente nulos para la fiscal. Es decir, ella se tiene que enfocar a lo que fue electa, a definir una política criminal, a administrar el Ministerio Público independientemente quién sea el presidente de turno, o quién vaya a ser el presidente de turno, o las elecciones que están por darse. Es decir, tal como lo dijo mi antecesor, el doctor Conrado Reyes, aquí hay que hacer varias cuestiones. Obviamente, para la fiscal en estos últimos 4 años y especialmente los últimos 2, ha sido sumamente complicado porque ella estuvo en medio de una pugna interna dentro del Ministerio Público. Obviamente la conocemos todos. Entonces, ella lo que tiene que hacer inmediatamente es estructurar su casa, tratar la manera de organizar el Ministerio Público para que funcione adecuadamente y que los agentes fiscales y los jefes de sección trabajen al unísono y con equipo. Una vez logrado esto, definir exactamente su política criminal, que realmente es lo que yo diría que ha quedado en deuda la administración anterior,
de ella, porque debe definir claramente cuál va a ser su política criminal, porque está tratando la manera de arreglar la pugna interna que tiene en casa, arreglar estructuralmente la administración interna del Ministerio Público, llegar a la cobertura, pero definitivamente es la función esa del jefe del Ministerio Público. Pero como fiscal general debe definir las políticas criminales certeras, objetivas, dentro de un plan concreto de trabajo. Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que quedó nada más en el tintero para esta cuestión que le quedan adelante. Ahora bien, la pregunta en concreto es, ¿qué le espera a ella con las próximas elecciones o el próximo presidente? Definitivamente no le debería esperar nada. Ella debe de enfocarse en lo que realmente fue electa, ser la jefe del Ministerio Público y la fiscal general, persecución penal, porque realmente lo que quieren los guatemaltecos es eso, que se persigan a los extorsionistas, que hay una investigación penal concreta, efectiva, científica, adecuada, que logre perseguir y poner los elementos de prueba necesarios para el juez, para que el juez pueda con esos elementos condenar al culpable y absolver al inocente. Tratar la manera de que los procesos dentro del Ministerio Público sean más expeditos. Porque lamentablemente hay un sistema en que todo mundo pone una denuncia porque se me perdió el DPI y eso suma dentro de los expedientes un expediente adicional que la verdad de delito no tiene nada que haya extraído el DPI. Debe existir un elemento para tratar de descongestionar todos esos casos que son para desestimación inmediata. Simplemente le sirven al ciudadano para llegar a reponer el DPI. Pero aquellos casos que realmente merecen la pena una investigación, debe estructurarse y debe invertirse el tiempo necesario para que haya eso, una política criminal, una investigación científica y profesional objetiva y sobre todo eso, perseguir al culpable y tratar la manera de absolver al inocente, independientemente quién esté a cargo de presidir el organismo ejecutivo o legislativo, porque bien lo dijeron, el Ministerio Público es autónomo, no depende de ningún poder del Estado, porque la persecución penal no debe de tener sesgo de predilección sobre política, religión o ningún tipo de cuestión. Entonces, bajo esa premisa, no importa quién vaya a ser el presidente. Por eso me encanta que la elección de la fiscal sea a medio periodo dentro de un periodo presidencial, porque eso por lo menos nos da ese balance de poder que no fue de entre el periodo presidencial a una persona que puso el presidente, que daría un poco mal olor a los guatemaltecos en esa situación. Entonces, creo que, respondiendo a su pregunta, no debería de preocuparnos por eso o no debería tener injerencia para la fiscal. Arturo Miranda, la fiscal general y jefe del Ministerio Público, y menciono el nombre completo por todo el tema de la persecución penal y lo que es la administración, hizo énfasis en un trabajo que ha realizado para fortalecer la investigación en temas y la protección de víctimas en temas de mujeres víctimas de violencia, los niños que también son víctimas de violencia y los adolescentes en conflicto con la ley penal. Digamos, son tres situaciones o tres temas que le dio mucho énfasis en los primeros 4 años de su gestión. Hacia futuro, ¿debe concentrarse o continuar concentrando sus esfuerzos en estos tres segmentos poblacionales altamente vulnerables o bien tiene que hacer énfasis? Por ejemplo, ayer, domingo, aquí en Canal Antigua, tratábamos el tema de las usurpaciones e invasiones de propiedad privada. Tenemos un incremento, lamentablemente, del tema asesinatos, narcotráfico, crimen organizado, corrupción, están lamentablemente campantes. A su criterio, tiene que atender de todo, eso no es el tema, pero los énfasis, la mayor concentración, los resultados más impactantes, ¿dónde deberían de estar para los próximos 4 años? Bien, por eso es importante definir una política criminal dentro de un ministerio público, eso es definitivo. Tener un énfasis dentro de una rama del derecho procesal penal atendiendo a una víctima, yo creo que siempre es un error. Tal como lo dijo usted, Mariano, el Ministerio Público debe ser integral, es decir, todos los problemas de la población de Guatemala deben de ser atendidos por igual. Cuando nosotros le enfocamos precisamente a un segmento de la población en específico, es donde se crea el problema. Porque lamentablemente en un país como el nuestro, que los recursos son bastante escasos, entonces desviamos los recursos para una cuestión y tapamos hoyos destapando otros.
Entonces, la política criminal debe ser integral, lamentablemente, y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en las víctimas de las mujeres, las psicólogas solo atienden media hora, una hora a las víctimas de violencia psicológica, y con ese informe tratan la manera de perseguir penalmente a un supuesto agresor de violencia psicológica. Y contratan mucho más psicólogas y tratan la manera de con esto abarcar a esa población vulnerable. No estoy diciendo que no sea malo, pero con una hora no es suficiente para lograr determinar si el presunto agresor es o no es culpable dentro de la tesis acusatoria del Ministerio Público. Obvio, hay cuestiones que tienen prioridades. ¿Qué tiene prioridad dentro de la política de Guatemala? El combate a la corrupción sí tiene prioridad. Debe de ser uno de los ejes centrales del Ministerio Público. ¿Por qué? Lamentablemente, en un Estado que tiene corrupción o altos índices de corrupción, se desvanecen los recursos en contra de los intereses del pueblo de Guatemala. Cuando hay corrupción, claramente tenemos problemas por todos lados. Salud, seguridad, de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser uno de los ejes primordiales. Obviamente, el segundo eje tiene que ser siempre la protección, no solamente de las mujeres, de los ancianos, de los niños, sino de la población en general que es víctima de violencia en general, no solamente de las mujeres, pero obviamente se le tiene que dar un cierto trato especial y no simplemente gastar por recursos por gastar. Cuando la política criminal realmente funciona, se crean cuestiones más profesionales o departamentos más profesionales para no gastar a diestra y siniestra los pocos recursos que tenemos en el Ministerio Público. Pero creo yo que el eje central tiene que ser el combate a la corrupción, porque obviamente las otras fiscalías que atienden a las personas vulnerables, sí, es cierto, tienen un problema bastante grave, pero creo que el tema central de Guatemala, como cualquier país de Latinoamérica, siempre será el combate a la corrupción. Pero ojo, como vuelvo a repetir, desde un punto de vista objetivo y tratando la manera de que los fiscales no transgredan la ley con tal de investigar esos hechos de corrupción, sino siempre dentro del marco de la ley, como todos los demás hechos criminales que tiene que investigar el Ministerio Público. Doctor Conrado Reyes, estamos ya prácticamente sobre el final. Quisiéramos escuchar sobre este punto. Para usted, ¿cuál sería lo más importante que la fiscal general debería de priorizar en este nuevo periodo que inicia? En cuanto a la persecución penal, yo creo que va a tener que seguir la misma línea de metas alcanzadas en expedientes de extradición. ¿Por qué? Porque los delincuentes internacionales del nivel que han llegado a erradicarse o a esconderse a Guatemala tienen que ser ubicados y tienen que presentarse a la justicia del país que lo requiere. No importa el país, si tenemos el compromiso de hacerlo, lo tenemos que hacer no solo por el compromiso internacional, sino también porque con eso realmente se disminuye que estas personas organicen bandas de delincuentes nacionales y extranjeros en Guatemala. Ese punto es medular y también hay que recordar que esta clase de delincuentes corrompen más los diferentes niveles o estamentos de las oficinas de seguridad e investigación nacional. Entonces, sí es un flagelo y es notorio y evidente los esfuerzos que ha hecho la doctora Porras y debiera de seguirlo haciendo sin que sea, pero ni siquiera posible pensar en revisar esa actuación. Otro tema importantísimo creo que es todo lo que pueda conllevar el lavado de dinero utilizando entidades, organizaciones de fachada que reciben fondos ya sea locales o internacionales y escudriñar y evidenciar todas las operaciones de crimen organizado que hicieron o que siguen haciendo algunos de estas entidades. ¿Por qué? Porque eso de no hacerlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias también genera el deterioro de los medios de la comunicación, de los sectores y actores sociales, de los actores políticos y de las instituciones nacionales. Esa es una actividad y una acción que recientemente se acaba de evidenciar, pero que debe priorizarse en el anhelo y en el flagelo de los guatemaltecos
de que la justicia impere y que realmente se combata la corrupción. Y otro punto fundamental es el tráfico humano. No es posible que Guatemala siga siendo, además de un país puente para tráfico de drogas, un tráfico humano de todo tipo de nacionalidades de personas que han sido incluso considerados como esclavos en todo el tránsito que tienen desde su país de origen hasta los países del norte de nuestro continente. Entonces, sí hay delitos graves que impactan en la vida nacional, a pesar de que son perseguidos internacionalmente, pero que si no hay prioridad en la agenda de la política criminal del Ministerio Público, pueden llegar a irradiar tal nivel de corrupción y tal nivel de violencia como se ha vivido en algunos estados de la República Federal de México y que han sido noticias nacionales e internacionales, en donde vemos realmente incluso autoridades del ejército mexicano que han salido huyendo de la persecución de bandas organizadas de delincuentes en ciertos estados y ciudades. Entonces, gracias, Conrado. Ese es el punto fundamental. Lamento el tiempo se nos acabó. Creo que esta última parte que abordamos con usted y con Arturo Miranda sobre esos énfasis, esas situaciones que debe de abordar en este segundo periodo la doctora Porras y todo su equipo, pues creo que es lo que deberíamos de ocupar, porque realmente es a los guatemaltecos a los que inicialmente nos interesa un Ministerio Público funcional. Bueno, gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta Muy luego. buenas noches. Muy buenas noches. Saludos, gracias, a la orden. Saludos, Luis Miranda. Bueno, Carmina, ya las noticias siguen, seguramente algunos otros gobiernos se van a pronunciar. Esto va a ser, cuando la designación ya está tomada, se debería de respetar y focalizarnos precisamente en los trabajos que vienen y en los énfasis que vienen, ¿no cree usted? Yo creo que antes de que la decisión esté tomada se deberían de respetar, porque son las decisiones del país y de eso se trata, la soberanía. Yo lo que creo es que esto solamente está evidenciando lo que se ha dicho y se ha denunciado, que hay injerencia extranjera en este país para los intereses de ciertos grupos. Así que, bueno, señores, hoy la balanza se inclina de un lado, otro día será de otro, así que esto es Guatemala. Continuamos. Bueno, y creo que vamos a empezar ya a fiscalizar aquí desde Canal Antigua, Carmina, INASIF. Viene la próxima designación del director de INASIF, después vendrá con la Contraloría General de Cuentas, la nominación del presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala, el superintendente de bancos y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sin olvidar que el presidente próximamente recibirá las ternas para el nombramiento de los comisionados de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Así que temas tendremos en paleta. A ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Paleta, qué poco, don Mariano. No, lo que pasa es que la vi muy seria, la vi que cada institución que mencionaba se ponía más seria. Bueno, ya reaccionó. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches.